creepypastas para poner de fondo mientras borro la cuenta. Hola gente, últimamente me he estado sintiendo mal, estuve teniendo una semana horrible, cargada de muchas cosas, pero aquí les traigo video nuevo, espero se encuentren bien. Disfruten. Vendí mi alma al diablo. Ella solo la toma una vez al año. Escucha, lo sé. Sé la magnitud del error que he cometido, no tienes que recordármelo. Pero, quiero decir, al menos déjame explicarme. Ella era tan rematadamente linda. Sus bonitas coletas rubias, el adorable puestecito de limonada que había montado ella solita, simplemente no pude resistir su encanto. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando me deslizó ese contrato, porque, o sea, obviamente. ¿Verdad? Pero, caray, la forma en que lo hizo. Tenía esa mirada caprichosa e infantil en sus ojos, el tipo de mirada que podría derretir el corazón del criminal más endurecido. Hola, señor, ¿quiere asociarse? ¿Realmente me vendría bien la ayuda?, preguntó, limpiándose el sudor de la frente de forma caricaturesca. Respondí, alegremente, con un ¿y con qué podrías necesitar ayuda, pequeña emprendedora? Ella sonrió de emoción ante mi cumplido, y sus ojos brillaron y relucieron bajo el sol. Es sencillo, señor. Todo lo que tiene que hacer es ayudarme una vez al año. Exclamó, levantando un dedo hacia mi cara para enfatizar sus palabras. ¿Una vez al año, eh? Esto parece más bien una operación de todo el verano. Ella se rió y escondió su rostro detrás de sus manos antes de responder. No, tontito, solo necesitaré tu ayuda una vez al año. He estado tratando de encontrar gente todo el día, pero nadie me toma en serio, se quejó, cruzando los brazos y frunciendo el ceño. Esto me destrozó el corazón. Simplemente parecía tan herida, tan dolida porque nadie quería ayudarla a ganar unos cuantos dólares extra. Entonces, todo lo que tengo que hacer es venir aquí una vez al año y hacer que... Es simple, señor. Todo lo que tiene que hacer es pasar y comprar una limonada. Mamá me dice que es una oportunidad de inversión. Mirando mi reloj, me di cuenta de que estaba empezando a llegar un poco tarde al trabajo. No queriendo disgustar a la niña, le di una oportunidad. Está bien, dulzura, acepto. Vendré aquí todos los años y me aseguraré de pedirte una limonada personalmente, ¿qué te parece? Ella brilló de emoción y me dio gusto saber que le había mejorado el día un poco, aunque fuera solo por un poquito. Y con eso, levanté mi limonada hacia ella, y me quité el sombrero a modo de despedida. Sin embargo, mientras me giraba para marcharme, escuché su dulce voz llamarme por detrás. Espera, señor. Olvidó el contrato. Vaya, pensé para mis adentros. Seguro que se está tomando todo esto muy en serio. Con un poco de prisa en ese momento, me di la vuelta rápidamente y volví al trote a su puesto de limonada, donde ella estaba de pie, con el bolígrafo en la mano y las coletas ondeando suavemente en la brisa veraniega. Por supuesto, ¿cómo pude olvidarlo?, dije, poniendo la voz más profesional que pude. Sin siquiera mirar el contrato, presioné el bolígrafo justo contra la línea de puntos donde señalaba su pequeño dedo índice. Firmé mi nombre, y sin previo aviso la chica arrebató el papel. Se lo metió en el bolsillo de su mono antes de comenzar a reír. Comenzó infantil y dulce. Feliz, incluso. Pero se convirtió en algo demoníaco, algo apenas humano. Su cabeza temblaba mientras su cuerpo se mecía de un lado a otro como un metrónomo. Su risa parecía ser todo lo que podía escuchar, y el mundo a mi alrededor parecía estar oscureciéndose. El ruido raspaba mis tímpanos, y sentí como si fueran a explotar en cualquier momento. Los ojos de la niña ahora eran de un negro intenso, ardiendo con una especie de ferocidad que solo se ve en las sagradas escrituras. Sentí que las náuseas y los mareos comenzaban a vencerme, y antes de darme cuenta, mi visión daba vueltas. Lo último que recordé fue mi cuerpo estrellándose violentamente contra el césped frente a la casa de la niña, y luego, la oscuridad. Me desperté en la cama. Mi propia cama. No tenía memoria de haber regresado a casa, sin embargo, mi habitación estaba impecable y mi cama había sido hecha con un cuidado preciso. Yo, sin embargo, estaba cubierto de pies a cabeza con barro rojo oscuro, que cubría mis brazos y piernas. Mis dedos estaban teñidos de negro, y una herida había sido tallada desde mi abdomen hasta mi cuello, antes de ser cosida, burdamente. Lo que realmente me atormentaba, sin embargo, era el sabor abrumador a monedas de 1 centavo que todavía estaba presente en mi boca. Tenía un dolor de cabeza infernal, y todo mi cuerpo palpitaba de dolor. Al mirarme en el espejo, parecía como si hubiera envejecido 5 años, aparentemente de la noche a la mañana. Mi cabello estaba enmarañado, mi vello facial había crecido hasta un punto salvaje, y mi boca parecía estar manchada de sangre.
En medio de mi pánico, noté que el televisor se había quedado encendido, y que el canal se había puesto en un reportaje de última hora. Incendio provocado reportado en una casa del vecindario en Gainesville. Sospechoso sigue prófugo. Miré mis dedos, y las piezas encajaron directamente. Reconocí esa casa del noticiero, reconocí ese césped, y supe exactamente quién había estado administrando ese pequeño puesto de limonada que se alzaba como un faro en el jardín delantero. Mi cabeza palpitó con más fuerza, y sentí que iba a vomitar. Lo que finalmente me empujó al límite, y me hizo acurrucarme en posición fetal al borde de mi cómoda, fue una nota que había ignorado notar antes, demasiado angustiado por mi reflejo. Una nota que simplemente decía: te veo el año que viene. He estado en la cabaña remota de mi familia. Durante las últimas 3 noches, algo ha estado golpeando mi ventana. Muy bien, no sé por dónde empezar. Estoy en la habitación de un motel que huele a cigarrillos rancios y lejía, a unos 160 kilómetros de donde estaba anoche. Para poneros en contexto, tengo un trabajo que esencialmente te derrite el cerebro. Ya sabes, de ese tipo. Hojas de cálculo interminables, videollamadas consecutivas donde todos hablan a la vez, un bombardeo constante de correos electrónicos marcados como urgente. Después de un proyecto de 6 meses particularmente brutal, estaba completamente frito. Un zombie andante. Mi jefe, todo hay que decirlo, lo vio y básicamente me ordenó tomarme 2 semanas libres. Ve a algún lugar sin cobertura, me dijo. El primer sitio que me vino a la mente fue la vieja cabaña de mi padre. En realidad, no es solo de mi padre. Fue de su padre antes que él, y de su padre antes de eso. Ha estado en la familia durante un siglo, tal vez más. Una cabaña de troncos pequeña y robusta, en lo profundo del bosque, a kilómetros del pueblo más cercano. Es la definición literal de desconectado. Un pozo para el agua, un generador para unas pocas horas de electricidad por la noche, y una chimenea para el calor. Era el lugar perfecto para desconectar, para simplemente sentarse en silencio y dejar que mi cerebro se desenredara. Mi padre falleció hace unos años. No estábamos distanciados, pero tampoco éramos cercanos. Era un hombre tranquilo, solitario, y la cabaña era su santuario. Tengo algunos recuerdos vagos y felices de haber estado allí cuando era niño. El olor a agujas de pino y humo de leña, la sensación de la madera áspera bajo mis pies descalzos, él enseñándome a hacer saltar piedras en el arroyo cercano. Volver se sintió como una forma de honrarlo, supongo. Una forma de encontrar algo de esa paz que él siempre parecía tener cuando estaba allí. El viaje fue largo, la última hora por un camino de tierra sinuoso que era más bache que sendero. Cuando por fin llegué, el lugar se veía exactamente como lo recordaba. Los troncos eran de un gris más oscuro y desgastado. El porche se hundía un poco a un lado. Pero era sólida. El aire estaba limpio y frío, y el silencio era tan absoluto que se sentía como un peso en mis oídos. Ni coches, ni sirenas, ni gente. Solo el viento suspirando a través de los enormes pinos que rodeaban la propiedad como antiguos centinelas. Pasé el primer día simplemente existiendo. Desempaqué mis escasos suministros, libros, comida no perecedera, un par de buenas botellas de whisky. Barrí el polvo de los pisos, encendí un fuego en el hogar y me senté en el porche viendo el sol ponerse, pintando el cielo con naranjas y púrpuras ardientes. Por primera vez en meses, el nudo en mi pecho comenzó a aflojarse. Esa primera noche, encendí el generador durante unas horas para tener luz y leer. La cabaña tiene 2 ventanas principales en la sala de estar, grandes paneles de vidrio simple que dan a la negrura impenetrable del bosque. Tan pronto como encendí la lámpara junto a mi sillón, llegaron las polillas. Es normal, por supuesto. Un único punto de luz en un océano de oscuridad. Vas a atraer a todos los insectos en kilómetros. Aleteaban y bailaban contra el cristal, docenas de ellas, sus alas polvorientas como suave nieve gris contra el panel. Apenas las noté. Era un sonido familiar, casi reconfortante de la naturaleza. El suave golpe, como de papel, tump, tump, tump de sus cuerpos golpeando la ventana. Leí durante una hora, apagué el generador y caí en el sueño más profundo y sin sueños que había tenido en años. El segundo día fue aún mejor. Corté leña para el fuego, salí a una caminata larga y sentí que el estrés de la ciudad se desprendía de mí con cada paso. Me estaba reconectando con algo primario, algo real. El mundo se sentía simple de nuevo. Esa noche, hice lo mismo. Encendí el generador, me serví un poco de whisky y me acomodé con mi libro. Y de nuevo, llegaron las polillas. Al principio, fue igual que la noche anterior. Un caótico aleteo de alas contra el cristal.
Pero a medida que pasaban los minutos, comencé a notar algo. Un sonido debajo del caos general. Un golpeteo único y persistente. Tac, tac, tac. Era distinto de los golpes suaves y carnosos de las otras polillas. Era más nítido, más deliberado. Levanté la vista de mi libro, tratando de identificarlo. En la ventana de la derecha, una polilla grande y pálida, más grande que las otras, casi del tamaño de mi pulgar, estaba aferrada al cristal. No estaba aleteando. Estaba perfectamente quieta, excepto por sus alas. Levantaba un ala y la golpeaba contra el panel. Tac, tac, tac. Era extraño, pero me encogí de hombros. Los insectos son raros. Volví a mi libro, pero no podía concentrarme. El sonido era imposible de ignorar ahora que lo había aislado. Había un ritmo en él. Tap tap tap, tap, tap tap tap. Una pausa. Luego otra vez. Tap tap tap, tap, tap tap tap. Cerré mi libro y me limité a mirar. La polilla grande permanecía en el mismo sitio, sus alas golpeando metódicamente el cristal. Era bizarro. Nunca había visto a una polilla hacer algo así. Se sentía menos como un insecto atraído por la luz y más como algo, golpeando. Tratando de llamar mi atención. Sé que suena a locura. Yo también pensé que era una locura en ese momento. Lo atribuí a estar solo, a que mi mente me jugaba una mala pasada en el silencio abrumador. Apagué el generador temprano y el golpeteo se detuvo en el instante en que se apagó la luz. El silencio que se precipitó a llenar el vacío se sintió más pesado que antes. Al día siguiente, el pensamiento de la polilla que golpeaba me persiguió. Era una astilla en mi mente. No podía quitarme la sensación de haber presenciado algo profundamente antinatural. La perfecta soledad de la cabaña ahora se sentía vigilante. Los bosques parecían contener la respiración. Esa tarde, dudé mucho en encender el generador. Pero la idea de sentarme en completa oscuridad era peor. Así que tiré de la cuerda, el motor tosió y cobró vida, y las luces parpadearon. Ni siquiera fingí leer. Me limité a sentarme en el sillón, whisky en mano, y esperé. A los pocos minutos, la nube de polillas regresó. Y, efectivamente, ahí estaba. La misma polilla grande y pálida, casi en el mismo lugar de la ventana. Se quedó quieta por un momento, y luego comenzó el golpeteo. Tap, 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 tap. Una larga pausa. Tap, 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 tap. Esta vez, estaba listo. Agarré un bolígrafo y un viejo diario encuadernado en cuero que encontré en el cajón del escritorio de mi abuelo, a juzgar por las iniciales descoloridas de la cubierta. No sabía qué estaba haciendo, exactamente. Simplemente sentí que era algo que tenía que hacer. Un desafío. Decidí registrar los golpes. Hice un sistema simple, un punto para un golpe corto y rápido, y un guión para uno ligeramente más largo y resonante. Anoté las pausas entre secuencias. Durante las siguientes 3 horas, me senté allí como un científico loco, con los ojos pegados a la polilla, mi bolígrafo garabateando sobre el papel amarillento del diario. El mundo se redujo a ese único panel de vidrio y al sonido rítmico que resonaba en la pequeña y cálida habitación. Página tras página se llenó con mis frenéticos garabatos de puntos y guiones. La polilla era incansable. Nunca parecía detenerse, salvo por las pausas deliberadas entre sus golpeteos. Mi mano empezó a calambrarse, mis ojos me ardían por el esfuerzo, pero no podía parar. Estaba obligado. Había una lógica en ello, una estructura que era demasiado consistente para ser aleatoria. Y entonces, un recuerdo salió a la superficie. Algo que había leído hace años en internet, una de esas madrigueras de conejo de internet a altas horas de la noche. Era un artículo de divulgación científica sobre la inteligencia animal. El artículo mencionaba experimentos donde los científicos habían logrado enseñar a los abejorros a asociar símbolos con recompensas, una forma rudimentaria de comunicación. Incluso mencionaba brevemente la posibilidad de enseñarles señales binarias simples. Como una forma muy básica de código Morse. El bolígrafo cayó de mi mano y golpeó ruidosamente el suelo de madera. Código Morse. No podía ser. Era la idea más insana y ridícula que jamás había tenido. Las polillas no pueden golpear en código Morse. Es imposible. Es una violación de toda ley de la naturaleza que yo entendía. Pero los patrones en la página se veían tan familiares. Recordé haber aprendido algo de eso de niño en los Scouts. 3 puntos para la S, 3 guiones para la O. Tap tap tap, tap tap tap, tap tap tap. Miré por la ventana. La polilla estaba golpeando SOS. Mi sangre se congeló. Agarré mi teléfono. No tenía servicio, pero la batería estaba llena.
Había descargado un montón de cosas antes de irme, por si acaso. Libros, películas, y una aplicación de guía de supervivencia. La abrí torpemente, mis dedos resbaladizos por el sudor. La aplicación tenía una sección de utilidades. Linterna, brújula y una tabla de código Morse. Mi corazón golpeaba contra mis costillas tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Puse el diario en mi regazo, pasé a la primera página de mi transcripción y comencé a traducir. Mis manos temblaban tanto que era difícil seguir las líneas. Las primeras secuencias estaban mezcladas. Sin sentido. Probablemente las escuché mal, las escribí mal. Sentí una ola de alivio. No era nada. Solo mi imaginación hiperactiva. Estaba a punto de reírme de mí mismo, de servirme un whisky fuerte y dar por terminada la noche. Pero luego llegué a una secuencia que estaba seguro de haber grabado perfectamente. Under. Bajo. Contuve la respiración. Vale. Coincidencia. Tenía que serlo. Seguí adelante, mis ojos escaneando las páginas de puntos y guiones, comparándolos con la tabla en la pantalla de mi teléfono. La siguiente palabra clara que traduje fue, hungry. Hambriento. El aire en la cabaña de repente se sintió delgado, frío. Me levanté y caminé por la pequeña habitación, las viejas tablas del suelo crujiendo bajo mis pies. Under. Hungry. Esto no era una coincidencia. Esto era un mensaje. ¿Pero quién lo estaba enviando? ¿Y cómo? La polilla era solo un insecto. No podía pensar, no podía razonar. Pasé el resto de la noche traduciendo. El generador tosió y murió alrededor de las 2 de la mañana, sumiendo la habitación en la oscuridad y el silencio. El golpeteo se detuvo al instante. Yo no dormí. Me senté en la oscuridad, con las palabras que había traducido ardiendo en mi mente. Son. Deep. White. Stone. Robots. Pronto. Profundo. Espera. Piedra. Raíces. Eran palabras sueltas, inconexas. Fragmentos de un pensamiento. Era como escuchar a alguien hablar dormido. Pero pintaban una imagen aterradora e impresionista. Algo estaba under, debajo, pero ¿debajo de qué? ¿Debajo de la cabaña? Algo de profundo. Algo hecho de stone, piedra, y enredado en roots, raíces. Y estaba hungry, hambriento, waiting, esperando. Sentí que tal vez estaba exagerando y que mi mente solo estaba completando un acertijo que no existía. Al día siguiente, era un desastre. No caminé. No corté leña. Apenas comí. Busqué en la cabaña, buscando, no sé qué. Una pista. Una explicación. Revisé los cajones del viejo escritorio de mi padre, la estantería llena de libros de bolsillo polvorientos. Y entonces lo encontré, escondido en la parte de atrás del diario de mi abuelo que había estado usando. Una sección al final, donde la letra cambiaba de la cursiva pulcra de mi abuelo al garabato de araña de mi bisabuelo. Las entradas eran cortas, crípticas. 12 de octubre de 1934. El generador es una bendición. Pero la luz lo llama. Debe ser moderado. 3 de mayo de 1938. Cavé un nuevo pozo. Golpeé piedra a 6 metros. Piedra lisa, negra. No es pizarra. Lo rellené. Sacaré del arroyo. 21 de septiembre de 1945. Duerme, pero escucha. El viejo lo sabía. El silencio es su cuna. El ruido, su sueño. No despiertes el sueño. 16 de julio de 1952. Dile al niño que mantenga las lámparas bajas. Nunca excaves más allá del viejo roble. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Hay un hambre que nunca muere. Mi sangre se convirtió en hielo. Hay un hambre que nunca muere. Mis ancestros, ellos lo sabían. Esa noche, supe que tenía que escuchar. Estaba aterrorizado, cada instinto primario en mi cuerpo me gritaba que subiera a mi coche y condujera. Pero otra parte de mí, una curiosidad mórbida y obsesiva, tenía que saber el resto de la historia. Tenía que saber sobre qué estaba sentado. Encendí el generador. Las polillas vinieron. El golpeteo comenzó. Esta vez, los mensajes eran diferentes. Eran más largos, más coherentes. Era como si, al escuchar, de alguna manera hubiera fortalecido la conexión. La polilla golpeaba y yo escribía, mi mano volando sobre la página. Se sentía como si estuviera tomando un dictado de ultratumba. No esperé para traducir. Llené página tras página del diario, los puntos y guiones se convirtieron en un borrón. La polilla golpeaba más rápido ahora, con más urgencia. El aire en la habitación se hizo denso, pesado con una extraña energía estática.
La luz de la lámpara pareció atenuarse, como si el propio aire la estuviera absorbiendo. Finalmente, después de horas, la polilla se detuvo. Cayó del panel de la ventana, una diminuta cáscara sin vida en el porche exterior. Las otras polillas se arremolinaron, confundidas, antes de dispersarse en la noche. Silencio. Me senté allí por un largo momento, con el pecho oprimido por un terror sofocante. Luego, con manos temblorosas, tomé mi teléfono y comencé a traducir el último y largo mensaje. La historia que contaba no era de este mundo. Hablaba de un tiempo anterior a los árboles, anterior a la tierra. Hablaba de una vasta y silenciosa inteligencia que cayó de las estrellas y se refugió en lo profundo de la tierra que se enfriaba para escapar de la dura luz del sol. Se describía a sí misma no como una criatura de carne y hueso, sino de paciencia, gravedad y hambre. Hablaba de las primeras personas, mis ancestros, que la encontraron. No la entendieron, pero la temieron. Sintieron su presencia en la roca profunda, una frialdad que se filtraba desde el suelo. No podían matarla, así que la ataron. Realizaron rituales, colocaron grandes piedras y la enterraron bajo capas de tierra y oración, sepultándola en un sueño silencioso y sin sueños. Los mensajes explicaron que no podía ver ni oír. Su único sentido era una forma de percepción ligada a la energía. Durante milenios, sus únicas sensaciones fueron el lento calor del sol en las profundidades de la tierra, el arrastre de las raíces, el desplazamiento de las rocas. Durmió. Pero la llegada del hombre trajo nuevas sensaciones. Fuego. Las vibraciones de las voces. Y luego, electricidad. Luz artificial. Para su conciencia antigua y latente, esta luz era un grito penetrante en una eternidad de silencio. Una aguja aguda y dolorosa que la pinchaba para despertarla. No podía moverse. Aún no. Las ataduras de los primeros hombres eran fuertes. Pero podía extender la mano. Podía tocar los diminutos y simples sistemas nerviosos de las criaturas atraídas por la luz. Los insectos. Podía tomar prestados sus cuerpos, usar su frenética energía para golpear la barrera de mi ventana, para teclear su historia, su súplica, su advertencia, en el único lenguaje que podía formar a partir del caos binario de su aleteo. Me sentí enfermo. Mi familia construyó una torre de vigilancia. La barraca de un guardia de prisión. Y durante generaciones, habían mantenido la guardia, viviendo en voz baja, con moderación, para no perturbar al prisionero en el calabozo de abajo. Mi padre, con su tranquila soledad, era un warden, alcaide. Y yo, con el estrés de la ciudad y mi desesperada necesidad de luz y ruido, había estado sacudiendo los barrotes de la celda toda la semana. Mis ojos escanearon las últimas líneas de mi transcripción. Un nuevo y frenético golpeteo había comenzado justo antes de que la polilla muriera. Era corto. Preciso. Traduje la última secuencia de puntos y guiones, mi lápiz arañando la página. It wakes when the light goes out. Despierta cuando la luz se apaga. Mientras mi mente procesaba la palabra final y horrible, un sonido vino del porche. Un zumbido eléctrico bajo. Levanté la vista del diario. La bombilla pelada sobre la puerta del porche, la misma luz que había atraído a las polillas, parpadeaba. Zumbó, un sonido de insecto moribundo, se encendió con una intensidad brillante y dolorosa, y luego se apagó. La lámpara a mi lado parpadeó en simpatía, y luego también murió cuando el generador exterior tosió, tartamudeó y se quedó en silencio, sumergiéndome en la oscuridad absoluta y total. El golpeteo rítmico se había ido. El mundo estaba completamente en silencio. No el silencio pacífico del bosque que había anhelado, sino un silencio muerto, expectante, profundo. El tipo de silencio que escucha. No respiré. No pude moverme. Todo mi ser estaba concentrado en escuchar. Y entonces lo escuché. No era un sonido del exterior. No era el viento, o una rama cayendo, o un animal. Vino directamente de debajo de mis pies. De debajo de las tablas del suelo. Desde lo profundo de la tierra sobre la que se construyó la cabaña. Era un sonido lento, pesado, de raspado. El sonido de algo increíblemente antiguo y vasto que cambia su peso. El chirrido de piedra contra piedra, un sonido que vibró a través de las suelas de mis zapatos hasta mis huesos. Era el sonido de la puerta de una tumba abriéndose después de 1000 años. No grité. El sonido estaba atrapado en mi garganta, un jadeo ahogado y patético. Eso fue todo. El hechizo de la curiosidad mórbida se rompió, destrozado por una ráfaga de puro terror animal. No pensé. Simplemente reaccioné. Me revolví hacia atrás, derribando el sillón, mis manos agitándose en la oscuridad. Caminé de espaldas lejos del sonido, mi único pensamiento era, fuera. Encontré la puerta al tacto, busqué a tientas el cerrojo, mis dedos se sentían inútiles.
El sonido de raspado era más fuerte ahora, un gemido profundo y resonante que parecía sacudir los cimientos mismos de la cabaña. La puerta se abrió de golpe y caí al porche, jadeando el aire frío de la noche. No miré hacia atrás. Corrí por el claro hacia mi coche, con las llaves ya en la mano, golpeándolas contra la cerradura. El raspado era una vibración constante y chirriante en el suelo ahora. Me tiré en el asiento del conductor, metí la llave en el encendido y recé. El motor arrancó al primer intento. Nunca había estado tan agradecido por el rugido de un motor de combustión interna en toda mi vida. Puse el coche en reversa, sin importarme los árboles, y giré el volante, mis neumáticos escupiendo grava. Los faros cortaron una franja frenética a través de la oscuridad, iluminando el frente de la cabaña por una fracción de segundo. No había nada allí. Solo las ventanas oscuras y el porche silencioso. Pero el suelo frente a los escalones, se veía mal. Parecía levantado. Como si algo estuviera empujando desde abajo. No esperé a ver qué era. Pisé el acelerador a fondo y muy por ese camino de tierra sinuoso, el coche dando tumbos y deslizándose, las ramas azotando las ventanas. No reduje la velocidad hasta que la tierra se convirtió en asfalto, y no dejé de conducir hasta que el sol comenzó a salir y vi el bendito, feo y hermoso resplandor de un cartel de motel. Así que aquí estoy. Escribiendo esto. Dejé todo allí. Mi ropa, los recuerdos de mi padre. El diario de mi abuelo con sus notas terribles. Nunca podré volver. Lo sé. La cabaña, el legado de mi familia, se ha ido. Es una tumba, y yo abrí la puerta. Todo lo que sé es que algo está despierto, que debería haber dormido para siempre. El peligro de mi familia. Cuando mi esposa y yo tuvimos a nuestro primer hijo, estábamos más que encantados. Yo tenía 2 hijos de mi matrimonio anterior, pero este era el primer hijo que teníamos juntos. Pensamos que nuestro primer hijo fortalecería nuestro matrimonio. Más tarde, mi esposa dio a luz a una hija y a otro hijo. Nos sentimos verdaderamente bendecidos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que la tragedia golpeó y nuestros niños nos fueron arrebatados. Poco después, su hermana los siguió a la tumba también. El dolor era abrumador. ¿Qué habíamos hecho para merecer esto? Tuvimos más hijos en los años siguientes. A pesar del dolor experimentado, nos alegramos mucho de dar la bienvenida a otro hijo a este mundo. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar lo enfermizo que era este niño. No quería apegarme más de lo que ya estaba. Así que tomé la decisión consciente de distanciarme emocionalmente del niño. En retrospectiva, sé lo equivocado que estuve al hacer eso. Dejé la mayor parte de la carga del cuidado del niño a mi esposa. Pasaba gran parte de mi tiempo bebiendo y descuidando a mi familia. Una vez volví a casa después de pasar la noche con mis amigos en el bar local. Al entrar en mi apartamento, escuché un ruido en la oscuridad. Pensé que era uno de mis hijos mayores, quedándose despierto más tarde de lo permitido. Esto me molestó muchísimo. Me adentré en el apartamento listo para darles una lección. Para mi sorpresa, vi una silueta oscura cerniéndose sobre nuestro bebé. Empecé a gritar a la figura, preguntando quién era. La figura pareció asustarse. La persona que creí que era un ladrón intentó decirme algo con voz apresurada, pero no pude entenderlo. Yo estaba enojado, y en mi rabia tomé una botella de vidrio del mostrador. Luego golpeé a este intruso en la cabeza con la botella. La botella se rompió y el intruso perdió el equilibrio. Intentó levantarse, pero seguí golpeándolo con los trozos de la botella rota. En medio del caos, el resto de mi familia se despertó. Mi hija comenzó a gritar. Aparentemente, mientras yo estaba distraído peleando con este hombre, otro había arrebatado a nuestro bebé de su cuna. El otro hombre se dirigía hacia la ventana. Fue gracias a mi hijo mayor que no fue más lejos. Salvó a su medio hermano menor agarrando las extrañas ropas del hombre. Sin embargo, el hombre dejó caer a nuestro bebé al suelo. Esto me enfureció aún más. La madre y la hermana del bebé lo recogieron mientras él comenzaba a llorar. Mientras tanto, intenté interrogar a este hombre. Resultó que él tampoco hablaba nuestro idioma. Le dije a mi hijo que fuera a buscar a la policía. Estaba seguro de que los vecinos estaban despiertos a estas alturas. Probablemente pensaron que solo estaba actuando violentamente por mi cuenta. Fui a ver a mi hijo bebé, y el hombre al que intentaba interrogar se aprovechó de la situación. Corrió hacia la ventana y comenzó a deslizarse rápidamente por una cuerda atada cerca de ella. Me acerqué a mirar por la ventana, pero el intruso se había desvanecido en la noche. Nos quedamos con el cadáver del otro. Cuando llegó la policía, investigaron lo ocurrido como un robo.
Ninguno de los hombres fue identificado jamás. Fui eximido de cualquier cargo legal ya que se consideró que había actuado en defensa propia. Para nuestro dolor, este no sería el único incidente de este tipo. A lo largo de los años tuvimos varias experiencias similares de personas extrañas que apuntaban a nuestro hijo. Estas personas con ropa extraña escapaban y desaparecían rápidamente cada vez que interveníamos. Lo que hacía la situación aún más extraña es el hecho de que solo parecían apuntar a este niño y no a sus hermanos. Intenté contarles a otros sobre estas experiencias, pero fui desestimado. Me gané la reputación de ser un borracho loco. Honestamente, si no fuera porque los miembros de mi familia podían recordar los mismos eventos, yo también habría cuestionado mi cordura. Tan confundido como estaba, sabía una cosa: no podían tenerlo. No a mi bebé. Ya he perdido demasiados hijos. Mi esposa no podría soportar perder otro. A medida que el niño crecía, intentamos mudarnos a una pequeña granja en el campo. Al mismo tiempo, esto parecía una buena oportunidad para escapar de la reputación que me había ganado en la ciudad. No pasó mucho tiempo hasta que se hizo evidente que la gente extraña nos había seguido hasta allí. Durante nuestro último encuentro, escuché a un hombre y una mujer hablar fuera de nuestra casa por la noche. Eran los primeros que hablaban nuestro idioma, aunque hablaban en algún dialecto desconocido. Sin embargo, lo que decían era en su mayoría comprensible. Seguían divagando sobre cómo algo tenía que hacerse. Esto despertó mi curiosidad. Antes de que pudiera escuchar más, se dirigieron al granero. Supongo que quizás estaban esperando allí una mejor oportunidad para atacar. Tomé mi pistola y me acerqué lentamente al granero. Curioso por saber más, decidí espiarlos antes de disparar. Desafortunadamente, perdí el equilibrio. Me caí y los dos extraños se abalanzaron sobre mí. Me desarmaron antes de que pudiera alcanzar mi pistola. De la nada, un hombre calvo cargó contra uno de los atacantes. Lucharon en el suelo. La otra atacante, que sostenía mi pistola, intentó apuntar al hombre calvo, pero no pudo obtener una línea de visión clara. Mientras estaba distraída, me puse de pie y salté sobre ella. La pistola se le cayó de las manos. Ella sacó un cuchillo de su cinturón. Me apuñaló el brazo, después de lo cual la empujé tan fuerte que cayó sobre su propio cuchillo. Luego busqué la pistola que se había caído al suelo. Fue demasiado tarde para ayudar al hombre que me había salvado segundos antes. El atacante golpeó al hombre que acababa de salvarme. Incluso si ganaba la pelea, seguía tendido en el suelo, así que logré evitar que se levantara pateándolo hasta que perdió el conocimiento. En mi mente agradecí al extraño que acababa de salvarme. Una vez que el hombre despertó, intenté interrogarlo sobre las intenciones de este grupo extraño que apuntaba a mi hijo. Por lo que entendí, no era solo un grupo singular, sino muchos grupos diferentes intentando lo mismo. Esto me intrigó aún más. ¿Qué tiene de importante nuestro hijo para justificar todo esto? ¿Por qué todas estas diferentes entidades intentarían llevárselo? Cuando le pregunté sobre esto, siguió tratando de convencerme de que algo era necesario para el futuro de la humanidad. Cuando seguí presionándolo sobre qué era exactamente lo que era necesario, finalmente comenzó a gritar entre lágrimas que era la muerte de mi hijo lo que era necesario. La rabia se apoderó de mí cuando dijo eso. Ni siquiera quiero describir lo que le hice después de eso. Necesito proteger a mi bebé pase lo que pase. Oh, mi dulce Adolf, tu padre te va a proteger de estos monstruos. Encontré un dedo en la cena de Acción de Gracias de mi mamá. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Bueno, espero que sea feliz para vosotros. Para mí, personalmente, este es el Día de Acción de Gracias más extraño y aterrador que he tenido hasta ahora. Mi madre empezó a perder la cabeza este año. No estoy seguro de dónde vino, seguramente en algún lugar profundo de su mente perturbada hubo algo que simplemente se rompió. O hizo clic. O desapareció por completo. Sin embargo, si tuviera que adivinar, diría que fue por el divorcio. Mi padre había estado teniendo una aventura, la joven secretaria de su oficina. La que mi madre no tenía ni idea de que existía. No solo eso, sino que los había atrapado en su propia casa. En su propia cama. Las cosas se pusieron sombrías después de eso. No hubo discusiones ruidosas, ni peleas, ni siquiera insultos. Lo que sí había en la casa, sin embargo, era un horrible silencio que solo se rompía por los sonidos de los suaves sollozos de mi madre. Era una clase de silencio que te hacía temer cuál sería el siguiente sonido fuerte.
El tipo de silencio que te decía que sería ensordecedor y electrizante. Apenas salía de su habitación, y cuando lo hacía, era solo por unos breves momentos, ya fuera para ir al baño o para prepararse cualquier comida que encontrara por la casa. Yo la quería de vuelta. Quería su tranquila calidez que confortaba. La que se había ido hacía tanto tiempo. Después de unos meses de su reclusión y aislamiento, pareció que sus sollozos disminuyeron. Las noches ya no se pasaban despierto, escuchándola mientras luchaba por sofocar sus llantos. En cambio, parecía haber adoptado el tarareo. Tarareando en voz alta las melodías de cumpleaños feliz y estrellita, ¿dónde estás? Pensé que hacía esto como una forma de concentrar su tristeza en algo más significativo que llorar. Sin embargo, poco sabía yo que esa no era la razón. La razón era que mi madre había perdido hasta el último gramo de lo que una vez fue una mente sana y estable. Al ir a verla una noche, solo para asegurarme de que al menos todavía estuviera algo estable, la encontré, inmóvil. Estaba tendida en la cama, con una botella de analgésicos en la mano, que se derramaron por el suelo. El vómito le caía por la barbilla y sobre el camisón, y por primera vez en mi vida, sentí el miedo atroz de que iba a perder a mi madre. Hice lo que tenía que hacer, corriendo al teléfono celular más cercano e inmediatamente marcando el 911, y por suerte, lograron salvarle la vida. Pasó algunas noches en el hospital, luego, después de completar su estadía, la trasladaron a nuestro hospital psiquiátrico local. La mantuvieron allí durante unas semanas porque, pasar a lo que pasara, no lograba controlarse. Había perdido todo control de lo que quedaba de su mente, y por un tiempo pensamos que nunca regresaría. Eso cambió en las semanas previas a Halloween, sin embargo. Parecía estar volviendo lentamente a su yo normal, sonriendo de vez en cuando e incluso riendo más de lo que la había escuchado reír desde el divorcio. La semana anterior a Halloween ya era de nuevo su yo normal, y nunca había sido tan feliz. Di gracias a Dios todos los días por devolverme a mi madre. Hubo algunos deslices, algunas veces en las que pensé que podría estar recayendo en sus viejas costumbres. Salía de la casa a horas extrañas de la noche, solo para regresar cubierta de sudor y sin aliento. La confronté sobre esto, y ella me aseguró que solo salía a correr por la noche. Aclara la mente, me decía. Y, por supuesto, le creí. Toda esta rutina continuó durante todo el mes de noviembre, y ni una sola vez dejó entrever lo rota que estaba realmente, lo depravada que se había vuelto. El día antes de Acción de Gracias, se lo pasó cocinando en la cocina. Nos obligó a mi hermano y a mí a permanecer en nuestras habitaciones mientras lo hacía, alegando que quería que nuestra cena fuera una sorpresa. Nosotros obedecimos, haciendo lo que nos dijo. Unas horas después de la mañana, la casa comenzó a llenarse con los aromas más deliciosos que jamás había tenido el placer de inhalar. Los panecillos, el puré de patatas, Dios mío, los pasteles. Ella estaba cocinando milagros en esa cocina. Alrededor de las 5 en punto, nos llamó a mi hermano y a mí. Cuando entramos en el comedor, había hecho que la mesa pareciera una escena sacada de una película. Bandeja tras bandeja de todos los platos tradicionales de Acción de Gracias que podríamos haber pedido, todos sobre el mantel con temática otoñal que sacó de nuestro ático. Parecía que teníamos de todo, excepto el pavo. Su respuesta cuando le preguntamos sobre esto fue simplemente, quería probar algo diferente este año. Me gusta desafiarme a mí misma. Sin embargo, mi hermano y yo nos sentamos ansiosamente, esperando devorar lo que nos pusiera delante. Primero nos sirvió las guarniciones. Judías verdes, maíz, batatas, ya os hacéis una idea. La vista de las guarniciones por sí sola fue suficiente para hacer salivar mi boca y tuve que cerrarla para evitar babear por toda la mesa. Lo siguiente que sirvió fue lo que parecía ser carne de cerdo desmenuzada justo en el centro de nuestros platos con forma de pavo. El vapor se elevó del plato e impregnó mis fosas nasales. No puedo explicaros lo magnífica que olía esa carne. Se sintió como si algo primario se hubiera desbloqueado en mi cerebro en el momento en que el aroma me invadió. Coman rápido, chicos, gorjeó mi madre. El postre estará listo pronto y no quiero que se enfríe, así que goble goble. N/T. Onomatopeya del pavo. No tuvo que decírnoslo 2 veces. Mi hermano fue directo a las batatas confitadas. Yo, sin embargo, comencé a devorar esa carne. El sabor era indescriptible. Inconmensurable. Absolutamente increíble. Me la engullí y estaba pidiendo una segunda ración antes de haber tocado mis guarniciones, a lo que mi madre accedió ansiosamente. Esta vez, me dio 2 porciones del cerdo y bien podría haberme vuelto salvaje por la forma en que estaba comiendo eso. Simplemente no podía parar. Mi hermano empezó a mirarme raro, pinchando su porción con nerviosismo.
Mi madre simplemente se rió y aplaudió, dándose una pequeña celebración por el hecho de que su cena estaba deliciosa. Sin embargo, al tomar mi tercera porción, noté algo que inmediatamente hizo que la comida en mi estómago rogara ser liberada de donde provenía. Escondido dentro de mi pila de cerdo desmenuzado, estaba el anillo de bodas de mi padre. El anillo que le había devuelto a mi madre una vez que se finalizó el divorcio. No solo un anillo de bodas, sino el dedo entero en el que una vez se había deslizado con tanto cariño. Mi madre me miró fijamente, con los ojos aún brillantes, la sonrisa aún curvada en su rostro. ¿Qué pasa, cariño? Pensé en la pregunta por un momento. Pensé en la situación. Después de considerar qué hacer, respondí. Nada, mamá, respondí, volviendo a hundir el tenedor en el festín que había preparado. Nada en absoluto. Invocación a la mentira. Era una tarde calurosa. Mis amigos y yo siempre nos quedábamos hasta tarde en la escuela para terminar la tarea. Mientras lo hacíamos, charlábamos y a veces contábamos historias de miedo. La escuela es bastante grande, así que siempre jugábamos al escondite. El día transcurría y terminamos el trabajo de la semana, pero aún teníamos que estudiar para nuestro examen de biología. Eran casi las 7 p.m. y estábamos a punto de irnos a casa cuando una amiga, Carol, comenzó a contarnos sobre un juego muy peculiar que había encontrado en línea llamado Invocación a la Mentira. Tenía miedo de jugarlo sola, así que nos invitó a unirnos a ella. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me decía que esta no era una buena idea, pero desafortunadamente, decidí ignorar esa sensación. Después de discutir un rato si lo haríamos, comenzamos el juego. Primero, despejamos el aula, empujando los pupitres a un lado y colocando un espejo rectangular en el centro. Las reglas eran simples. Colocar un espejo cuadrado o rectangular en el centro de la habitación. 4 velas negras deben encenderse y colocarse en la esquina de este. Con un rotulador, escribir lo que deseas saber y poner sí y no debajo de la pregunta. Colocar un objeto circular que tenga un centro hueco. Si has llegado a este punto, debes estar preparado para morir, porque una vez que pronuncies estas palabras, tu vida ya no será tuya. Pronuncia las siguientes palabras. El sonamoto mokoicifir kasain ya salsanas repeugnos sadaicer parapim, olo soy maca oreiuk salsapseuxereu keribirxe. Después de decir la invocación, no debes soltar las velas hasta que el ser te diga que puedes irte. Apaga la luz y espera tus respuestas. Cuando terminamos de leer las instrucciones, todos nos miramos, un poco asustados, hasta que Eric dijo, es solo otro juego tonto de internet. Todos son mentiras. Lo que dijo nos calmó un poco. Éramos 4, y cada uno colocó una vela en la esquina del espejo, encendiéndolas y sosteniéndolas. Escribimos algo simple con el rotulador solo para probar si el juego funcionaba. Lo que escribimos fue una pregunta para la cosa que nos respondería. Esta pregunta era si Carol llevaba puesta una tiara. Luego colocamos el anillo que Mayra nos prestó en el centro del espejo. Finalmente, todos colocamos un dedo en el anillo y recitamos la invocación. Después de un rato, nos dimos cuenta de que habíamos olvidado apagar la luz, así que soltamos las velas y fuimos a la esquina de la habitación para hacerlo. Esto es basura, exclamó Eric enojado, mientras regresábamos a nuestra posición anterior. La oscuridad en la habitación se hizo más grande. Lo que estaba sucediendo era extraño porque nunca en nuestras vidas habíamos visto una negrura de noche tan intensa. Todavía estábamos sosteniendo las velas negras, y nuestros dedos índices seguían tocando el anillo, cuando de repente el anillo aterrizó en la palabra que decía no. Eric habló burlonamente. Vaya tontería. ¿Quién demonios movió el anillo? Y encima se equivocaron. Carol sí lleva una tiara. Hubo un momento de silencio, y luego todos soltamos una carcajada. Pasamos un rato haciendo eso hasta que Mayra dijo entre risas. Probemos con otra pregunta. Borramos la pregunta anterior con una toalla roja y pusimos la siguiente pregunta. ¿Este día? Inmediatamente, el anillo se movió en dirección a la respuesta sí. De nuevo, la alegría brotó de nuestras bocas. Seguimos burlándonos de las respuestas equivocadas que nos daba esa presencia imperceptible. Cada pregunta que hacíamos, sin importar cuán obvia, siempre recibía la respuesta incorrecta. La noche pasó rápido, y con cada minuto que pasaba, se hacía más y más tarde para poder llegar a casa. Todavía me reía de lo absurdo cuando me di cuenta de que mi teléfono marcaba las 10:38 p.m. Me quedé preguntándome cómo pudo haber pasado esto. Parecía que solo habían pasado 5 minutos desde que empezamos a jugar. Miré a mis amigos y dije en tono preocupado, es muy tarde, tenemos que irnos.
Los tres me miraron y preguntaron casi simultáneamente. Entonces, ¿qué hora es? Respondí. 10:38 p.m. Al momento siguiente, Carol dijo rápidamente. Una última pregunta y luego nos iremos. Nos miramos sin decir nada y formulamos la última pregunta. Eric escribió lo siguiente en el espejo. ¿Nos ayudarás con los exámenes de mañana? La respuesta fue no. Después de esto, recogimos todo y nos fuimos a casa. Todos salimos corriendo, ya que era demasiado tarde para una excusa normal. Acordamos decirles a nuestros padres que había habido un accidente y por eso llegamos tan tarde. Cuando llegué a casa, mis padres me regañaron. Habían estado tratando de contactarme durante horas, pensando que algo malo me había pasado. Les dije la mentira que había preparado. Se miraron, luego miraron en diferentes direcciones y finalmente se apresuraron hacia mí, dándome un fuerte abrazo. Al instante me sentí culpable por lo que había hecho, así que fui a mi habitación a descansar y a pensar en lo que realmente debería valorar. Entre mis pensamientos, hubo uno que decidí que seguiría siempre. Razoné que nunca más inventaría algo para mis padres. El agotamiento se apoderó de mi cuerpo y comencé a quedarme dormido en mi cama. Al igual que en la escuela, la luz estaba encendida de nuevo. Sin ganas, me levanté para presionar el interruptor que la apagaría. Caminaba hacia él cuando, al pasar por un espejo colgado en la pared, vi que mi reflejo se quedaba atrás mientras yo avanzaba. Esto no era normal. Obviamente, me asusté, así que me paré frente al espejo y comencé a hacer movimientos para ver si mi reflejo me seguía. Por un momento, todo pareció normal. El espejo simplemente me estaba imitando. Pero algo en mi mente me decía que el alter ego reflejado no era normal. Había algo en él que lo hacía parecer sospechoso. Me cansé de hacer movimientos tontos y me quedé quieto por un momento, mientras me observaba, dije en voz alta. Creo que suspenderé el examen de biología de mañana, ya que no he estudiado nada y estoy demasiado cansado para que algo me entre. Inmediatamente, una voz similar a la mía respondió. Te dije que no te ayudaría, pero como puedes entender, solo estaba bromeando. Me aterroricé y salté, mis ojos se movieron rápidamente tratando de localizar la fuente del sonido. Volvió a hablar, diciendo, lo siento, te asusté, jejeje, estoy aquí en el espejo. Mi mirada se centró lentamente en el reflejo, viendo a mi propio ser saludándome de una manera bastante extraña. Me acerqué un poco para comprobar si lo que estaba viendo era real, luego me froté los ojos. Mi alter ego todavía me felicitaba y me sonreía. Entonces pensé, ¿era esto real? Seguramente era un sueño, ya que estaba demasiado cansado cuando llegué a mi habitación. Al momento siguiente, mi propia voz me dijo, oye, pareces preocupado. No te he dicho que estaré a tu servicio mañana. Yo estaba en shock y no sabía cómo reaccionar ante tal presencia. Finalmente, mi boca logró formar algunas palabras. ¿Qué eres? Mi otro yo me miró extrañamente por un momento, se acercó y respondió. Pensé que lo sabrías, ya que me invocaste mientras estabas en ese lugar que llamas escuela. Bueno, si no lo sabes, tendré que decírtelo. Mi nombre es Mentira. Inmediatamente recordé el nombre del juego, Invocación a la Mentira. Eso significaba que el juego era real, y habíamos invocado a un ser de otra dimensión sobre el que no sabíamos absolutamente nada. Estaba aterrorizado, sin saber cómo reaccionar. En un intento de enmascarar mi miedo, hice otra pregunta. ¿De dónde vienes? La presencia respondió. Del lugar que estás mirando fijamente. Tragué saliva y hablé. ¿Eso significa que vives en los espejos? Pude ver a mi alter ego fruncir el ceño casi imperceptiblemente, seguido de una respuesta algo molesta. Eres bastante parlanchín. Me reí un poco, no por la respuesta que acababa de recibir, sino por el nerviosismo en mi cuerpo. Bueno, se está haciendo tarde. Será mejor que descanses para el examen que tienes mañana. Con eso, la criatura se desvaneció del espejo, revelando mi verdadero reflejo. Mis rodillas golpearon el suelo, no sabía qué había pasado, mi respiración era irregular mientras mi cerebro intentaba explicar lo que había sucedido. Después de unos minutos me levanté y caí inconsciente en mi cama. Cuando desperté, el día había reemplazado a la noche y era hora de ir a la escuela. Salí de mi suave cama, me apresuré a vestirme, y justo cuando estaba a punto de salir de mi habitación, mi mirada se posó en el espejo, esperando ver la presencia que me había visitado la noche anterior. Para mi sorpresa, el reflejo frente a mí me guiñó un ojo. Esa forma particular de hacerlo me hizo temblar. Quedó inmediatamente claro lo antinatural que era la presencia. Salí de mi habitación y bajé a la sala de estar. Mis seres queridos se estaban preparando para su rutina habitual.
Por un momento, observé sus rostros familiares, sonriendo y apresurándose para no llegar tarde a los lugares donde les pagaban con resguardos de papel y monedas. Parecía una escena perfecta, tanto que no quise molestar a mis padres y a mi hermana menor con mi presencia, que parecía inquieta. Quería que continuaran con las cálidas expresiones en sus rostros, así que me fui sin decir una palabra. No era tarde, pero aún así corría hacia la escuela. Cuando llegué, mis amigos tenían todos la misma expresión que yo. Todos levantaron la mirada hacia mí, y pregunté, ¿también os visitó? Solo asintieron en confirmación. El silencio se llenó de angustia y miedo. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Nuestros ojos estaban fijos en el suelo. Podríamos habernos quedado así todo el día si no fuera por el timbre de la escuela que nos sacó de nuestro letargo. Los 4 entramos al aula en silencio. Teníamos nuestro examen de biología a primera hora ese día, y ninguno de nosotros había estudiado por lo que había sucedido la noche anterior. El profesor repartió los exámenes a cada uno de nosotros. Cuando vi el examen, fue como si solo me recordara a la presencia que había estado en mi habitación. Pasaron unos 15 minutos antes de que sacara mi teléfono celular para verificar la hora exacta. El dispositivo estaba en modo de espera, así que tuve que presionar el botón para encenderlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, en la pantalla pude ver y escuchar a mi alter ego susurrándome todas y cada una de las respuestas. No sabía si anotarlas o no, mi mano estaba temblando, miré por encima de mis hombros para ver a mis compañeros de clase tomando la respuesta que su presencia les indicaba. Para comunicarse con Carol, él miró su reflejo en el espejo que ella había sacado. Con Mayra, hizo lo mismo que yo. Y finalmente, con Eric, se miró a sí mismo a través de la ventana a su lado. En ese momento, decidí escribir las respuestas que el espectro me daba. El día parecía escurrirse entre nuestros dedos como agua, y antes de que nos diéramos cuenta, las clases terminaron. Mis amigos y yo decidimos encontrarnos después de la escuela en algún lugar sin superficies reflectantes. Sin decirnos una palabra, nos dirigimos directamente a la sala de mantenimiento de la escuela. Una vez allí, todos nos derrumbamos. Carol se abrazaba a sí misma, Mayra solo miraba fijamente el suelo y Eric no podía dejar de temblar. Miré a todos mientras intentaba contener mis lágrimas, y con voz temblorosa, dije, ¿qué vamos a hacer? No sé, creo que lo mejor sería decírselo a nuestros padres, para que puedan ayudarnos. Tenemos que decirles la verdad y todo, dijo Eric. No sabíamos si funcionaría o no, pero como si hubiéramos encontrado la solución a nuestro problema, nos apresuramos a ir a casa. Finalmente, estaba parado frente a mi puerta. Saqué mis llaves, mi mano dudaba, incapaz de meterlas en la cerradura hasta que finalmente uno de mis intentos dio en la manija. Giré el pomo, y una vez dentro, vi la casa, que parecía vacía. Entonces grité desesperadamente, «Mamá, papá, ya llegué». Mi hermana de 10 años respondió, «Fueron de compras. No están aquí». Esas palabras resonaron en mis oídos. Me apoyé contra la pared, tratando de controlar mi respiración irregular, cuando de repente escuché a mi hermana gritar. Subí corriendo las escaleras tan rápido como pude y me encontré viendo mi reflejo tirar de mi hermana hacia el espejo. La imagen me destrozó. Mi hermana gritaba con lágrimas en los ojos. «Hermano, por favor, ayúdame. Sálvame». ¡Ayuda! 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 El miedo desencadenó una respuesta racional en mi cuerpo. Mis pasos retrocedieron de la habitación, y mi mano agarró el pomo de la puerta y la cerró con llave. Había encerrado a mi propia hermana dentro con la entidad. Escuché gritos aún más desesperados y luego vino un silencio ensordecedor. Me arrodillé y comencé a llorar. Sabía que nunca volvería a ver a mi querida hermana pequeña. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, la culpa me estaba matando, pero después de unos minutos escuché el sonido de la salvación. Eran ellos, mis padres estaban afuera tratando de abrir la puerta. Me levanté inmediatamente y corrí escaleras arriba, sin embargo, resbalé en un escalón, lo que me hizo rodar hasta el suelo. Mis padres vieron la horrible escena de mi nariz cubierta de sangre. Mi madre se apresuró a ayudarme y preguntó qué había pasado, pero antes de que pudiera responder, nos sobresaltamos por el sonido de una voz escalofriante, una mezcla de tonos agudos y graves. Los tres nos congelamos. Mi padre levantó la mirada desde la parte superior de las escaleras, solo para encontrarse cara a cara con la criatura más horrible. Su rostro se contorsionó con puro terror. Nunca había visto a mi padre tan asustado. ¿Qué demonios es eso?, exclamó mi padre, agarrando la mano de mi madre. La presencia habló en un tono cavernoso.
Tu pequeña pariente fue una delicia, quien hubiera pensado que me concedería sus años de vida, ahora gracias a ti puedo estar en el mundo material por 80 años. Descendió las escaleras lentamente, revelando su horrible apariencia. A primera vista, era evidente que tenía 3 brazos que sobresalían de cada hombro, su boca estaba llena de dientes afilados, y solo tenía un ojo, que era negro y con forma de Z en la esclerótica, con un iris blanco y sin pupila. Su cuerpo era delgado, con parte de su caja torácica sobresaliendo del lado derecho de su torso. Sus piernas tenían una forma extraña, como si fueran solo cáscaras a los lados, con un agujero abierto en el centro que permitía ver al otro lado. Ninguno de nosotros podía moverse por el shock hasta que mi padre reaccionó y nos llevó a la cocina, que tenía una puerta. La cerró rápidamente, y después de esta acción, nos alejamos de la entrada ahora cerrada. Mi padre se volvió hacia mí y dijo: «Hijo, lleva a tu madre al patio, abre la valla y vete. Yo intentaré contener esa monstruosidad». «No, Víctor, ven con nosotros, por favor, no quiero perder al amor de mi vida», gritó mi madre desesperadamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Sin embargo, esa cosa golpeó la puerta con tanta fuerza que la hizo añicos. Vimos cómo trozos de madera volaban por el aire. Todo parecía ir a cámara lenta. La cosa se giró hacia mi padre y lo empaló con uno de sus brazos. La sangre salpicó lentamente mi cara. Vi la cara de mi madre contorsionarse lentamente en una mueca de terror. Solo pude ver cómo se desarrollaba la horrible escena. Con pasos agotados, la mujer que me vio nacer se apresuró hacia mí, me agarró la mano con fuerza y me hizo correr hacia el patio. Pude ver el cadáver de mi padre alejarse y la presencia acercarse. Era como vivir una pesadilla donde no importa lo rápido que corras, de alguna manera no puedes avanzar. Era obvio que a este ritmo no saldríamos vivos del patio trasero. Antes de que siquiera llegáramos a la valla, esa criatura agarró la mano de mi madre y dijo: «¿A dónde vamos?». Jejeje. Su voz amortiguada nos heló la sangre. La mujer que me dio la vida se dio la vuelta, viendo a ese monstruo, e inmediatamente gritó: «Corre, hijo, corre y no mires atrás». No pude evitar correr, así que observé cómo ese ser forzaba su agarre en los brazos de mi madre, desgarrándolos con cada tirón. La carne se separó del músculo, luego el hueso, hasta que finalmente su brazo cedió a tal tortura, dejando a mi madre sin ambas extremidades. Un grito se escuchó a varias cuadras de distancia. Ese aullido sería lo último que escucharía de mi madre. El cuerpo de mi madre se derrumbó sobre la hierba verde, salpicado de su propia sangre. El charco se hizo grande y reflejó la luz de la luna llena. Mi visión estaba borrosa. No podía abrir la valla. Después de intentarlo durante unos minutos, supe que era inútil. La presencia se posó detrás de mí. Un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Por qué escapar si ya no tendría a nadie con quien estar? En cierto modo, era correcto, pero por otro lado, no sabía cómo elegiría matarme, ni cuánto dolor me infligiría hasta acabar conmigo. No importaba. No había escape. Lo único que quedaba era averiguarlo. El ser me dio la vuelta hasta que estuvimos cara a cara. Solo temblé al ver uno de sus brazos acercarse a mi cara. Lentamente metió su mano delgada en mi boca, tomó mi lengua y comenzó a sacarla. Intenté gritar pero no pude, solo salieron gemidos ininteligibles. Otro tirón, comencé a llorar, una vez más un tirón. Intenté luchar, un desgarro, mi lengua fue arrancada de su lugar, dejando mi boca llena de sangre. Me estaba asfixiando con mi propio líquido rojo. Mientras esto sucedía, pude ver cómo la entidad se tragaba mi cuerpo deshuesado. Estaba en el suelo retorciéndome de dolor cuando se colocó encima de mí, tomó una de mis manos y comenzó a arrancarme los dedos uno por uno. Podía sentir el músculo y el hueso siendo desgarrados. Luego procedió con la otra mano. Grité pidiendo ayuda tan fuerte como pude, pero nadie me escuchó. Estaba exhausto y muriendo por el dolor. Al verme en ese estado, la presencia dijo: «Tus amigos resistieron más que tú, pequeño». Fue entonces cuando supe que Carol, Mayra y Eric ya no estaban en este mundo. Me agarró el pelo, lo que dolió intensamente, luego colocó 2 de sus brazos alrededor de mi garganta y comenzó a desgarrar mi cuello. Tal vez por puro instinto, comencé a patear, tratando de liberarme, pero antes de que me diera cuenta, ya estaba tirando de mi tráquea, rompiéndola como si fuera un palo. No hubo más dolor después de eso. Esa cosa acabó con la vida de mis seres queridos, amigos y la mía. Por eso estoy contando esta historia para que nunca vuelva a suceder. Por favor, nunca invoques a la mentira. No pidas pizza durante una tormenta de nieve. El tono alegre y la luz azul brillante de mi celular me despertaron de un sueño profundo.
Me froté los ojos y contesté. Hola, dijo mi hermano, las carreteras se están poniendo de mierda. No hay nada más que hielo y nieve aquí, así que me voy a quedar en casa de Dave, ¿vale? Si mamá pregunta, estoy dormido, ¿de acuerdo? Yo conocía el trato. Josh me compraría comida si le mentía a mamá sobre su paradero. Revisé mi aplicación bancaria y noté que aún no me había enviado el dinero. ¿Cuándo me vas a enviar el dinero para la cena? Quiero pedir algo antes de que empeore afuera. Ya te lo pedí yo, ya que dijiste que querías pizza. Debería llegar en 1 hora más o menos. ¿De acuerdo? ¿De dónde la pediste? Pregunté, empezando a tener hambre. Bueno, la mayoría de las cadenas cerraron temprano por el clima, pero hay una pequeña tienda familiar al otro lado de la ciudad llamada Al's Pizza que todavía estaba abierta. Le dije que estaba bien, ya que las opciones eran limitadas, y me dijo que volvería a casa a primera hora de la mañana. Encendí mi consola de videojuegos para pasar el tiempo. Ninguno de mis amigos estaba en línea, lo cual era inusual. De repente, las luces y el televisor se apagaron. ¡Mierda! Grité frustrado. Miré hacia afuera. Todo estaba cubierto por un espeso manto de nieve y seguía cayendo. Suspiré y encendí mi linterna, dirigiéndome al sótano para accionar la caja de fusibles. Fue inútil. Llamé a la línea grabada de la compañía eléctrica y confirmó que había un apagón y que no se sabía cuándo se resolvería. Mi madre llamó poco después para ver cómo estaba y le dije que todo estaba bien y que Josh estaba dormido en su habitación. Lo último que mamá necesitaba era más estrés. Estaba fuera de la ciudad por unos días cuidando a nuestra tía abuela. Que la electricidad se hubiera ido era molesto, pero yo estaba seguro en casa. Mi estómago gruñó y recordé la pizza. Tenía mis dudas de que todavía estuviera en camino por el aspecto de las carreteras. Intenté llamar a Josh, pero no contestó. Decidí encogerme de hombros y me dirigí a la cocina para buscar algo que pudiera comer sin preparación. Finalmente me decidí por unas galletas saladas y zanahorias baby. No muy apetitoso, pero serviría. No había mucho que hacer sin internet y la casa estaba inquietantemente silenciosa, aparte del aullido ocasional del viento afuera. Pensé que tal vez sería mejor acostarme temprano, así que subí a mi habitación. Justo cuando estaba a punto de acostarme por la noche, escuché un golpe débil. Me congelé. Mi corazón comenzó a latir con fuerza hasta que recordé la pizza. ¡Claro! Caminé hacia la puerta principal, pero me detuve cuando escuché otro golpe. Josh siempre les indicaba que simplemente dejaran la comida allí para que yo no tuviera que abrir la puerta mientras estaba solo en casa. Pero esta es una pizzería pequeña, no una gran corporación con pedidos en línea, me recordé. Abrí la puerta. Con la luz del porche apagada, estaba muy oscuro, aparte del resplandor de la nieve a la luz de la luna. El repartidor era alto y delgado. No podía verlo muy bien, pero lo que pude distinguir de su rostro era inquietante. Sé que eso podría sonar mal de mi parte. Este hombre solo está tratando de hacer su trabajo y yo estoy criticando internamente sus rasgos faciales. Pero no era su falta de atractivo convencional lo que noté. Algo en él simplemente se sentía desagradable. Sus ojos estaban muy abiertos, casi saltones, y su sonrisa era un poco espeluznante. Tenía una mueca antinaturalmente ancha desde el momento en que abrí la puerta que nunca se movió. Su cabello hasta los hombros era fibroso y grasiento. Intenté actuar lo más natural posible. Gracias, dije, buscando la caja. Su expresión nunca cambió. Apenas se movió mientras tomaba la caja. Era casi como si sus movimientos estuvieran retrasados unos segundos. Gracias, dijo. Di un paso atrás y cerré la puerta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese tipo era terriblemente espeluznante. Me encogí de hombros y traté de ver el lado positivo. Al menos todavía tenía mi pizza. Apenas había comenzado a comer cuando hubo otro golpe en la puerta. Mi corazón se hundió. Miré por la mirilla y pude ver al hombre parado allí. ¿Qué demonios quería? Sé que mi hermano ya le pagó. Quizás no le dio propina. Esperé unos minutos para ver si se iba, pero se quedó casi completamente quieto. Suspiré, saqué unos cuantos dólares de mi caja de seguridad y abrí la puerta. Para mi sorpresa, se había ido. Suspiré aliviado y volví a la calidez de la casa. Después de terminar mi comida, realmente estaba empezando a sentirme cansado. Me acosté y cerré los ojos. Fue más difícil conciliar el sueño de lo habitual porque hacía más frío sin calefacción y no tenía música ni podcast para escuchar. Yo era alguien que no disfrutaba del silencio. Aún así, cerré los ojos e intenté relajarme. Fue entonces cuando escuché lo que solo puedo describir como un ruido de arrastre. Sonaba como múltiples pares de piernas arrastrándose al unísono.
Me senté y escuché. Venía del pasillo. Traté de permanecer lo más callado posible, incluso ralentizando mi respiración. El sonido se acercó hasta que sonó como si estuviera justo afuera de la puerta de mi habitación, luego se detuvo. Estaba paralizado por el miedo. Lo lógico probablemente habría sido empezar a buscar algo que pudiera usar como arma si fuera necesario, pero no podía mover un músculo. El sonido de arrastre regresó, pero fue más lejos por el pasillo. Escuché la puerta de la habitación de Dave abrirse con un crujido y luego cerrarse. En silencio, busqué algo en mi habitación, cualquier cosa que pudiera usar para protegerme. Encontré mi navaja de bolsillo y un bate de béisbol. Abrí la puerta con vacilación, tratando de ser lo más silencioso posible. Pude ver rastros de nieve en el pasillo. Consideré caminar hasta la habitación de Dave y abrir la puerta, pero lo descarté. Me arrastré escaleras abajo y traté de llamar a Dave. La llamada no se conectaba sin importar cuántas veces lo intentara. Maldita sea. Dije en voz baja. Escuché un leve golpecito en la puerta que me hizo saltar. Hice todo lo posible por mantener la calma mientras me acercaba a la mirilla. El repartidor alto, delgado y de aspecto extraño estaba parado allí. Suspiré. ¿Qué podía querer ahora? Pensé que tal vez su coche estaba atascado en la nieve o había algún tipo de emergencia. Me aseguré de que mi navaja de bolsillo fuera de fácil acceso y puse el bate de béisbol a un lado, pero aún al alcance, y abrí la puerta. Fue difícil abrir la puerta, incluso parcialmente, debido a la acumulación de nieve. ¿Puedo ayudarte? Pregunté a través de la rendija de la puerta. ¿Puedo entrar? Preguntó. Mi coche está atascado y la tormenta está empeorando. Algo en su voz e inflexión me llamó la atención. Estaba desprovista de emoción o urgencia. Casi sonaba ensayado. Me quedé en silencio por un momento debatiendo qué hacer. Tal vez sería más seguro tener a alguien más en la casa dado lo que escuché arriba. Forcé la puerta para abrirla y le permití entrar. Mientras salía del porche cubierto de nieve, noté que el espacio donde él estaba parado estaba cubierto de nieve, aparte de donde estaban sus pies. Debía haber estado nevando a su alrededor y él no se había movido durante bastante tiempo. Mi teléfono no funciona, ¿tienes un celular contigo por casualidad? Pregunté esperanzado. El hombre negó con la cabeza. Ver sus rasgos a la luz de las velas no fue tranquilizador. Si se había visto extraño afuera en la oscuridad, se amplificó con la luz. En este momento, deseaba tener vecinos y no vivir tan lejos de la ciudad. ¿Dónde está tu coche? Pregunté. El hombre no dijo nada, solo señaló en la dirección del coche. Me puse mis botas de nieve y le pregunté si había visto a alguien más cerca. No verbalizó nada, pero negó con la cabeza. Comencé a tener una sensación profunda en mi estómago de que había tomado la decisión equivocada al dejarlo entrar. Salí y caminé un poco por la carretera, la nieve ya me llegaba a las rodillas. Alumbré con mi linterna y no vi el coche. Fue entonces cuando me di cuenta de que tampoco veía huellas de neumáticos. Me quedé allí en silencio por unos momentos, contemplando qué hacer a continuación. Intenté en vano tener recepción de nuevo, pero no pude. Maldije el clima. Mis manos y pies se estaban entumeciendo y no tuve más remedio que regresar a casa a menos que quisiera arriesgarme a la congelación. Cuando entré de nuevo en la sala de estar, el repartidor se había ido. Hola. Llamé. No había huellas aparte de las mías afuera. Me arrastré por la casa. Pisé algo de nieve parcialmente derretida que conducía a la cocina. La seguí y me llevó a la puerta del sótano. ¿Qué demonios podría querer este completo extraño en el sótano? Si su objetivo era robarme, habría tenido tiempo de hacerlo mientras yo no estaba. Agarré mi bate de béisbol y me arrastré por las escaleras del sótano. Sé que estás aquí abajo y la policía y mi hermano están en camino. Fanfarroneé, esperando que me creyera. Busqué en el sótano sin suerte. Aunque no pude encontrarlo, tenía esta extraña sensación de ser observado. Pero no había nada detrás de lo que pudiera esconderse. Manteníamos el sótano prácticamente vacío debido a que se inundaba durante las fuertes lluvias y generalmente estaba cubierto de telarañas. Me congelé al pensar que escuché algo. Respiración. Miré a mi alrededor. ¿Dónde demonios estaba? Luego miré hacia arriba. El hombre estaba contorsionado alrededor de las rejillas de ventilación en el techo de la manera más antinatural. Grité, tiré mi teléfono y corrí escaleras arriba. Me caí después de unos pasos e hice una especie de arrastre frenético para subir el resto del camino. Pude escuchar el extraño ruido de arrastre muy cerca detrás de mí. Fuera lo que fuese, no era un humano. Me negué a darme la vuelta y mirar, temiendo no poder recuperarme nunca de ver lo que realmente estaba detrás de mí.
Me puse las botas y salí corriendo por la puerta. Maldije y caminé con dificultad a través de la nieve tan rápido como pude manejar con la gran cantidad de nieve que limitaba mis movimientos. Mi cara estaba roja por el viento helado y me picaba, pero mi cuerpo estaba sudando por el esfuerzo. Finalmente me detuve debido al agotamiento y traté de recuperar el aliento. Me sentí mareado y todo se oscureció. Abrí los ojos e hice una mueca ante las luces brillantes. «¿Está despierto?», escuché decirle una voz desconocida. Me senté y me froté los ojos. Estaba en el hospital. Un oficial de policía estaba sentado en una silla a mi lado. «Tómatelo con calma, hijo, tienes una congelación bastante grave y una conmoción cerebral», dijo el oficial. Intenté frenéticamente explicar lo que había sucedido. El oficial me detuvo. «¿Dijiste Al's Pizza?», preguntó. Asentí. Ese lugar lleva años cerrado. Fue muy popular en los años 70, pero cerró justo después de la ventisca del 78. ¿Por qué?, pregunté. Bueno, el dueño fue objeto de críticas después de que decidiera permanecer abierto más tiempo en la tormenta que la mayoría de los negocios de la zona y uno de sus repartidores no regresó. Nunca lo encontraron. La explicación del oficial fue interrumpida por Josh y mi madre entrando apresuradamente en la habitación y abrazándome. Rápidamente les aseguré que estaba bien. «Lamento tanto haberme quedado dormido, no puedo creer que hice eso», dijo Josh. «Está bien», le aseguré. «Pero oye, ¿cuál era el nombre de ese lugar al que pediste la pizza?», pregunté. Josh pareció confundido. «Nunca pedí una pizza».